Vicente Cuevas Martínez es psicólogo clínico. Ejerce en su propio centro y es director de la Escuela de Psicoterapia de Valencia. En su carrera profesional ha sido colaborador y docente de diferentes centros formativos en psicoterapia, relaciones humanas y comunicación. Quisiera que nos descubriera el acontecimiento que le hizo estudiar psicología y dedicarse a esta práctica profesional. Yo creo que esto es una cuestión puramente vocacional. Yo estuve trabajando en un banco muchos años, unos 14 aproximadamente, pero desde chico la cercanía, la relación con las personas me era como un rasgo dominante. Cuando estaba en el banco yo estaba totalmente convencido de que lo iba a dejar y me dediqué a estudiar, recuperando los estudios nuevamente porque tuve que dejarlos, y estudié psicología y al acabar tuve como una especie de deseo muy emergente, muy potente, y sabía que me iba a dedicar a eso. Y al poco tiempo de acabar la carrera, prácticamente al año y medio por ahí, ya lo dejé y me dediqué a partir de entonces. Y curiosamente digo porque es una cuestión vocacional y es una cuestión de ubicación vital, porque no me ha cambiado absolutamente nada ese impulso interior, donde no vislumbro ni bajeza ni cambio, sino que es como una dirección. A veces suelo comentar que yo vine al mundo para esto. Y estamos hablando a la edad de 30 años, cuando se dio ese cambio vital, pero fue una cuestión por algún acontecimiento, es decir, hasta aquí el tema del banco, ya no sigo... No, realmente en el banco yo estaba muy bien valorado, muy considerado y con una proyección profesional realmente alta. Comencé a entrar en los equipos de formación a los 20 años, que lo propio era entrar a los 25, 26, 27. Simplemente cuando hice el servicio militar, al acabar retomé los estudios, hice el COU, el acceso, estudié psicología. Mi vocación inicial era mucho más sociología, pero en Valencia solamente podíamos hacer psicología, en Madrid fui a verlo, era un poco complicado lo de sociología, y de alguna manera no me preocupa porque he tenido un acercamiento mayor a las personas y la capacidad de contextualizar esa me viene dada ya, yo creo que por naturaleza. Yo hablaría más de psicología humanista, porque yo no he practicado solo Gestalt y no he hablado ni he introducido por aquí solo Gestalt. Gestalt, análisis transaccional, programación neurolingüística, constelaciones familiares, arteterapia, es decir, diferentes métodos que me han ido dando respuestas a los dilemas humanos. Esto, cuando yo estudiaba en la facultad, era una especie de conductismo duro y feo. Yo no entendía aquello que estaban explicando porque hablábamos mucho de estadísticas y poco de personas. Realmente las personas quedaban muy desdibujadas en esa metodología, que a otras personas probablemente les vaya bien, pero a mí no me iban. Así que creo que de una manera accidental, porque en la vida a veces tengo la sensación que la vida va poniendo peldaños y nosotros tenemos solo que ir caminándolos. Inicié en esto en un curso breve que surgía 6 horas al mes, pero encontré que ahí veía afinidad y había algo que yo sentía y que me era siempre vital. Yo sentía el estar ahí. Me gustaría que profundizara en el concepto que usted tiene de la psicología humanista y cómo ha ido aplicándola en su trabajo profesional, porque usted siempre ha ejercido la psicología en el ámbito privado, desde su propio centro, ¿no? Me gustaría que abordara ese contenido. Hay 3 o 4 cosas que son centrales, yo creo, antes de abordar esto. Lo primero es la historia de vida de una persona, mi propia historia. Lo segundo, el tiempo del banco. Lo tercero, la formación recibida. Y lo cuarto es mi capacidad de viaje. Yo viajo por todo el mundo. Creo que estas dimensiones me han hecho conocer mucho a las personas. Cuando yo comienzo este tema está el conductismo y el psicoanálisis. Son como dos corrientes. No me encuentro cómodo ni feliz en ninguna. Aquí sí comienzo a encontrarme. Tuve la gran fortuna de encontrar 2 maestros centrales, Pancho Neus y Michel Katchev. Michel Katchev era un belga, realmente uno de los introductores de la psicología humanista en Europa, un hombre con mucha alma, con mucho corazón, y fue realmente el mentor y el tutor básico que yo tuve, el maestro. Con él aprendí el arte, la profundidad, el trabajo terapéutico, y no era solamente qué es lo que me daba la psicología humanista, quizá el encuentro y la posibilidad de ver a las personas en todas sus dimensiones. Entonces podía ver la dimensión corporal, la dimensión afectiva o emocional, la capacidad mental y la capacidad espiritual. Creo que nosotros somos una complejidad de partes que funcionan como una unidad, y aunque socialmente se nos fragmenta y se nos separa, el sentido de unidad para mí es central. Las personas
Ahora que vivimos en una cultura que se habla tanto del individuo, a mí me parece que eso es un nivel de conciencia. Hay tres niveles de conciencia centrales. Uno es el contacto, la conciencia de uno mismo, otra es la conciencia y pertenencia a grupo, y la tercera es una dimensión mucho más trascendente, esto que se suele llamar espiritual y que siempre se asocia a religión, pero que son simplemente unos niveles más altos y más elevados dentro del ser, y que indudablemente conecta con una fuente mayor que se puede llamar de distintas maneras. Pero cuando esas tres dimensiones uno las experimenta y realmente las vive, comienza a encontrar muchas respuestas a dilemas humanos, conflictos humanos, sentido de la existencia en el mundo y, digamos, un componente que va abarcando en un sentido abarcativo. La psicología humanista a mí lo que me ha permitido es bailar muchos bailes. No es solamente tomar una sola línea y estar ahí. No, me ha permitido expandirme, porque el método es como un punto de apoyo. Todos los métodos son limitados, porque son visiones. Cuando puedes entrar en distintos conceptos, cuando puedes ampliar también a otros horizontes educativos, religiosos, sociales, culturales, esto te va dando una dimensión que te posibilita contextualizar y comprender las dimensiones más hondas y más básicas del ser humano. ¿En qué lugar quedan otras escuelas conductistas? Yo creo que aquí nosotros a veces tendemos mucho a hacer separaciones. A mí las separaciones me parecen siempre muy ficticias. El tanto, por decirlo, a uno no lo moja si yo digo la palabra agua, lo que lo moja es el agua, le ponga el nombre que le ponga. Creo que hay sensibilidades distintas, hay músicas distintas, y unas personas tienen proclividad a una y otras hacia otra. A mí me parece que en la percepción del ser humano ocurre exactamente lo mismo, es decir, no tenemos la misma sensibilidad, no somos iguales, y cada persona está más cerca de un método o de otro. Yo no suelo hablar de métodos, hablo del mío, que conozco un poco más. Hay personas, compañeros que se dedican a esto, que se centran exclusivamente en un método. A mí lo que ocurre es que me gusta ampliar, por estas mismas cuestiones que he dicho antes. Yo busco respuestas interrogantes, y veo que todos no me dan lo mismo. Así que me dedico a centrar. Yo utilizo básicamente como método formativo dos o tres, pero la Gestalt integrativa es quizá uno por los que más conocido soy. Gestalt integrativa es que toma un tronco común de la Gestalt, pero luego se nutre de otras fuentes. O sea, yo no puedo excluir la sociología, yo no puedo excluir la religión, yo no puedo excluir todos los sistemas sociales donde un ser se mueve, yo no puedo excluir áreas que por sus dimensiones la Gestalt no ha focalizado básicamente. Entonces yo voy incluyendo esas partes porque una de las dimensiones básicas de la Gestalt es que permite, digamos, acercarse a otros métodos. No es que esté haciendo una integración, estoy complementando los vacíos del método o tal vez mis propios vacíos. Y eso es lo que busco. Es decir, obtener respuestas. Yo no soy una persona realmente muy defensora de métodos. Soy más defensor de vida. Y cuando trabajo con una persona yo no utilizo la Gestalt. Utilizo lo que me es necesario para ayudar a esa persona a su estar en el mundo, en las dimensiones que sean. Porque hay personas que lo que quieren es que remita un síntoma que les está molestando, y hay personas que quieren encontrar el sentido a su vida, y hay personas que están atravesando una crisis o un duelo severo, o hay personas que están desempoderadas, debilitadas, y que es necesario recuperar, digamos, esa capacidad de vida, el alma que algunas veces han perdido. Entonces, esto es lo que me permite acercarme. El tronco podría decir que es la Gestalt integrativa, pero en esta parte de, digamos, utilizando método, complementando con vacíos, con huecos o con algo que yo necesito. Encontrar respuestas, porque no me gusta utilizar la misma respuesta para todas las personas, sino buscar la respuesta para lo que la persona necesita. Eso obliga a una permanente formación o estar en permanente evolución como terapeuta, ¿cierto? Sí. ¿Y dónde se nutre? ¿Dónde me nutro? Sí. Me he nutrido de tiempo de estudios, me he nutrido de diferentes maestros, es decir, he hablado de Pancho Neus, he hablado de Michel Kachev, pero cuando he querido ver cómo es la enfermedad me ha enseñado Adrián Snake. Si he querido ver los vínculos transgeneracionales he estado con Hellinger y con otros maestros. Tuve necesidad y estuve con los curanderos, con los chamanes amazónicos durante muchos meses. Entonces, para mí esto es como una actitud de vida, es decir, no es un oficio que lo circunscribo a esto, pero
estoy mucho en la calle, he estado mucho en la calle, por eso he mencionado el tema del viaje afuera, porque los terapeutas no se hacen, yo creo, en las bibliotecas. Esto es un buen elemento, pero necesitas estar en la calle, sentir la vida, ver qué es lo que pasa, qué es lo que a alguien le acontece, porque las partes aparentes de la conducta son más visibles, pero el significado de las cosas, lo que ciertos eventos suponen para uno, es decir, ¿qué significa la comunión de una hija para una madre? ¿Qué significa la ruptura de una relación amorosa para las parejas cuando se separan? ¿Qué es lo que significan los eventos? Todo esto tiene que ver con algo más interno. Entonces, nosotros, como terapeuta, he tenido que desarrollarme y trabajar con terapeutas realmente magníficos. He trabajado con gente muy interesante que me ha ayudado también a abrirme como persona, a superar mis propios temores, a superar mis fantasmas que tenemos, a superar asuntos de mi historia que no había resuelto. Es decir, es un trabajo continuado, pero yo entiendo que cada uno también está en la dimensión que lo utiliza. Esto he dicho que yo tengo el convencimiento de que yo vine al mundo para esto. Realmente en algunas experiencias que he visto así me surge, pero es que también lo siento así. Entonces para mí es una cuestión que me es más cómodo leer a veces un texto de vida que leer una novela, que veo tantas novelas continuamente, así que es una dedicación. Pero una dedicación que deja tiempo. Ahora me deja tiempo porque hay que recuperar también espacios de mi vida que he dejado fuera. Así que para mí no es más que es un vivir. Entonces el descubrir me llena, me satisface. Y el hecho de poder estar con compañeros que comparten estos sistemas o con otras personas que no saben nada de esto y que están nutriendo, para mí es un acto de vida. Entonces lo veo tan sencillo que hasta hablar de esto me parece raro. Y una última pregunta. ¿Cómo ve el futuro de su profesión? Bueno, si tuviera que irme al momento vital que estamos viviendo, esta palabra tan manida de crisis, porque todo el mundo la nombra, incluso quien no está en ella. O sea que yo creo que tendría que decir que no sé si va a haber mucho dinero, pero lo que sí sé es que hay mucho trabajo. Yo creo que tenemos algunos problemas vitales actualmente muy severos. El miedo, el estrés, el cierto olvido de uno mismo. Es decir, hay muchos problemas, pero yo creo que actualmente en la cultura hay como 2 o 3 enfermedades realmente significativas. La primera es la insatisfacción de las personas, la insatisfacción con ellas mismas, que eso crea toda una serie de vida y de estados emocionales. Y otro es la dificultad de estar en paz. Parece que siempre estamos sensibles para que surja cualquier mínimo agravio y si no lo creamos. Todo esto nos imposibilita para el entendimiento. Entonces yo, como futuro, va a tener que ver mucho, primero socialmente hay una gran necesidad y el tema es qué capacidad de respuesta, cómo nos ubicamos nosotros. Yo le veo futuro en la dedicación y entiendo que es un oficio que no puede ser simplemente aplicar cualquier método, sino dedicarse realmente a lo que nos dedicamos. Yo hablo desde mi esperanza y desde mi deseo y desde el convencimiento de que hay mucha gente, muchos compañeros que lo hacen exactamente igual, muy dedicados, muy entregados, realmente con una negación grande, que no miran su sueldo, sino miran lo que están haciendo. Y desde ahí era más costoso cuando hace 30 años empezamos algunos, que era como un erial, era un desierto. Así que yo conozco a terapeutas muy brillantes, a gente muy interesante, gente que se dedica, y veo lo que he dicho antes, trabajo vamos a tener y necesidad creo que la hay. Así que lo único que aspiro es que tengamos la fuerza suficiente, la amorosidad suficiente y, por qué no decirlo, un poco sentido de ver un poco humorísticamente lo trágico para poder entrar a ello. Así que lo veo desde ese sentido muy generativamente y con mucha tranquilidad. Vamos a ver luego la vida, qué caminos nos traza, pero si hay dificultad, los retos tenemos que encararlos. Esto es importante. Señor Cuevas, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.